El expreso de Culiacán. Había pasado mucho tiempo desde que llegaron los primeros reportes de Jesús a la capitanía de la Cordada, y, a pesar de que a menudo los regaños del gobernador les pinchaban el orgullo, nada habían podido hacer para evitar que siguiera operando. Era un tipo muy listo y tenía una banda bien organizada. Eso sin contar que, como solía repartir el fruto de sus robos entre la gente del pueblo, tenía el apoyo incondicional de la plebe, que nunca veía nada, ni sabía nada, y que en más de una ocasión habían ayudado al bandido a borrar su rastro o incluso habían ocultado a la banda entre sus milpas y entre sus corrales. El caso es que, a pesar de haber multiplicado las rondas y llevado más gente, la Cordada se mostraba del todo inútil y los rurales no se querían encargar del problema, de manera que la banda de Jesús seguía trabajando con un método bien establecido que les garantizaba quedar a salvo de cualquier intento de captura. Cosas curiosas ocurrieron al final del invierno. Por un lado, Valdemar, el brazo derecho de Jesús, encontró entre asalto y asalto tiempo suficiente para enamorarse y procrear un hijo, que tuvo como padrino a Jesús Valverde, lo que los convirtió en compadres, y por otra parte, aconteció un inusitado asalto en la hacienda de San Jorge, propiedad de Vicente Trujillo, que para esas alturas ya trinaba de berrinche por haberse convertido en uno de los más perjudicados por los bandoleros. En realidad, toda su pérdida se reducía a una docena de caballos pura sangre que el cacique había mandado traer desde Londres con el fin de establecer un criadero y aunar esas ganancias a las muchas que le dejaba el azúcar. Esos planes se vieron frustrados porque, apenas recibido el embarque y antes de que los potros se terminaran de aclimatar, una noche simplemente se hicieron humo. No tenía pruebas de que hubiera sido obra de Jesús, pues los guardias fueron amagados y rápidamente reducidos al punto de que ninguno fue capaz de darse cuenta de lo que ocurría hasta que ya era demasiado tarde. Pero por costumbre denunció el hecho culpando a la banda de Jesús Valverde. Pues no tengo pruebas ni tampoco dudas. De seguro fue Malverde. Luego de eso, y durante todo el mes de febrero, no se recibió ninguna queja del Camino Real o de alguna otra hacienda y, un poco más aliviado, el comandante de la Cordada pensó que, por alguna razón incomprensible, la banda se había disuelto, y como por arte de magia, los caminos volvían a ser seguros sin haber tenido que enfrentarse a la gavilla. Pasaron algunos días más de aparente tranquilidad, cuando, por boca de más de 50 testigos, el gobernador tuvo que enterarse que ni la banda estaba disuelta ni su peligrosidad había disminuido, sino todo lo contrario. Entraba marzo con sus calores y sus cielos despejados, cuando una tarde, apenas a las afueras de la ciudad, ocurrió algo que parecía imposible. El expreso de Culiacán a Atlanta viajaba sobre el camino de hierro a todo vapor. Enganchado a sus 3 vagones, con su traqueteo infernal, forzando la máquina para encarrerarse y tomar la cuesta de la sierra, cuando un niño que aplastaba sus narices contra la ventanilla batió las palmas y gritó emocionado que unos caballos corrían junto al tren. Mamá, mamá, mira por la ventana, vienen los caballos. Mamá, mira. La madre lo regañó al principio y le pidió que se callara y que se estuviera quieto, como hacen las madres en esas ocasiones. Sin embargo, el niño no era el único que lo había visto. Al poco tiempo, los pasajeros se amontonaban contra las ventanillas de ambos lados del convoy, maravillados por el espectáculo. Una docena de jinetes con el aspecto más disparatado estaban frente a ellos. Casi todos llevaban máscaras, algunos vestidos de catrines, otros de chinos y un par de auténticos pieles rojas. Galopaban como almas que lleva el diablo, gritando y azotando los flancos de sus hermosos caballos con largas varas de encino. En efecto, no solo igualaban la velocidad del tren, que para ese momento de verdad era espantosa, sino que ya empezaban a rebasarlo corriendo peligrosamente cerca de los rieles. Uno de los pasajeros venía de una larga excursión por los Estados Unidos. Comentó que aquello era idéntico al espectáculo del salvaje oeste que presentaba Buffalo Bill en Nueva York. Pero el asombro creció todavía más cuando, como si tal cosa, los briosos corceles aparecieron corriendo sin jinetes. Un instante después, mientras los pasajeros se hacían cruces preguntándose qué había sido de los centauros, la puerta del cabús se abrió de par en par y entraron 4 de los hombres que acababan de ver en sus monturas, cada uno con un rifle, una escopeta o un par de pistolas en las manos.
Uno de ellos, de los más jóvenes y que llevaba el rostro descubierto, levantó la voz para anunciar que aquello era un asalto ¡Es un asalto! y que al primero que pusiera resistencia lo tirarían del tren sin consideración. Aquella vez no había un solo hombre de armas en el carromato que hubiera querido hacerle frente al escuadrón que se les presentaba, así que cada quien fue colocando en el saco que sostenía uno de los indios todo lo que cargaba de valor. La escena se repitió con exactitud en los otros carros, salvo en el segundo, donde un hacendado viejo y corrioso trató de resistirse. El grupo de ese vagón era comandado por Pedro, que resultaba el más temperamental y peligroso de los integrantes de la banda. Y quién sabe qué desgracia hubiera ocurrido porque, a pesar de las órdenes expresas de Jesús sobre no dañar a ninguno de los pasajeros, el carácter bien lo hubiera podido traicionar. Por fortuna el ranchero viajaba con su mujer, y ella, hablándole con una dureza que solo muchos años de matrimonio permiten emplear, lo obligó a poner en el costalito todo lo que traía a la vista. Dale el dinero y el reloj. Que no se vayan a molestar con nosotros estos buenos bandidos. La operación fue rápida y pulcra, incluso en la parte en la que ataron la caja de valores con una gruesa cadena y dejaron caer un extremo, armado con un garfio por la ventanilla, con lo que un tremendo impacto arrancó la caja de sus remaches y la dejó tirada sobre las vías con el visible pesar de algunos pasajeros. Hecho esto, uno de los asaltantes corrió hacia donde el maquinista se hallaba encañonado por Valdemar y le dio orden de que se detuviera. Con la sincronización de una compañía de danza aparecieron, por ambos lados de la vía, 2 chinos, conduciendo cada uno la recua en la que montaron los bandidos, quienes, luego de agradecer cumplidamente a los pasajeros, demostraron su dominio en los caballos, reculeándolos para solas de sus víctimas y luego perdiéndose como centellas en la llanura. Hay que decir que, dada la complejidad del asalto, bien prevista por Jesús desde que la idea le surgió en la mente, fue necesario adquirir refuerzos de fiar, y los buscó no entre los muchos voluntarios que cada día intentaban encontrarlo para unirse a la banda, sino entre los buenos amigos de los malos tiempos, los chinos de la Villa del Opio y los yoremen de la aldea de la Sierra. De los primeros había elegido a los 2 con quien más cercanía tuvo en esos días, que fue pastor de amapolas. Era un par de hermanos de nombre impronunciable y de apellido Chin, quienes, un poco aburridos de la ordenada vida en la comuna y ansiosos de probar aventuras en el gran mundo, estuvieron dispuestos a seguirlo en esas correrías de las que tanto habían oído hablar, porque para esos tiempos Valverde ya se había vuelto una leyenda por Culiacán y sus alrededores. De los yoremen, estuvieron más dispuestos a ayudar a Jesús sin otra explicación. Escogió a 2 cazadores fuertes y bragados que le tenían especial aprecio, Shirosham y Nokim, a quienes Jesús había salvado de una muerte segura el día que trataron de defender a la India del ataque del rural. Los había disfrazado de apaches para evitar que, si alguna de sus víctimas los reconocía como mayos, las autoridades tomaran represalias contra la aldea. Y, pues, conociendo al gobernador como lo conocía, Jesús hubiera podido temer el exterminio completo. Los chinos no se dejaron disfrazar y a duras penas aceptaron usar máscara, pero en esos términos un vestido de chino era por sí mismo un disfraz tan bueno como cualquiera. De esta suerte, la banda se componía ya de 13 hombres de valor, capaces de intentar y lograr lo que ninguna otra gavilla hubiera siquiera soñado en aquellos años. Claro que ese éxito de Jesús alegró a los buenos hombres que seguían padeciendo la tristeza de la miseria, pero también hizo que don Francisco Cañedo cambiara de actitud respecto a la banda y tomara medidas más serias para su captura. No sabía el bandolero las cosas terribles que planeaba el gobernador para evitar que su obra continuara. No hubo más incidentes con el tren de Culiacán, pero, aunque no conocieran las verdaderas razones, solo la gente ingenua se lo atribuía a las escoltas de la cordada que había puesto el gobernador en el techo de los trenes. En realidad las causas eran varias. En primer lugar, la famosa escolta aumentaba el riesgo, no tanto para los bandidos como para los propios custodios, y Jesús, fiel a su forma de pensar, no quería muertos sin necesidad. Otro motivo era que, incluso sin los guardias, era un procedimiento muy peligroso, al menos en cuanto se refería a la carrera para alcanzar el tren. Tampoco querían sacrificar ninguno de esos magníficos animales en vano y, finalmente, la captura de la caja de caudales, después de haberla dinamitado para forzarla, les había dejado lo suficiente como para paliar la carestía de la primavera entre su gente.